Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. No son ni plantas ni animales y se encuentran en la tierra, en el aire y en nuestros cuerpos. Están por doquier, pero cuesta verlos. Además, pueden ser microscópicos, pero también representan a los organismos de mayor tamaño jamás registrados. Comen piedra, crean suelos, asimilan agentes contaminantes, se nutren de plantas, pero también las matan, sobreviven en el espacio, provocan alucinaciones e influyen en la composición de la atmósfera terrestre. Merlin Sheldrake. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores locales Book Bazaar, una tienda de libros usados, y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es. En el episodio de hoy invitamos a Juliana Furchi, una apasionada de los hongos. Juliana es micóloga y ha estudiado hongo desde hace más de 20 años. Fundó la Fundación Fungi, primera ONG a nivel global en dedicarse a la investigación y difusión del reino fungi. Por su gran labor ha recibido diversos reconocimientos y premios, como por ejemplo el Premio al Liderazgo en Conservación de National Geographic. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. Es muy interesante la historia personal tuya, que tú no eres 100% chilena, por cierto, eres una mezcla de distintas nacionalidades. Sí, soy nacida y criada en Londres, de padre italiano y de madre chileno-portuguesa. Ella fue exiliada de Chile y refugiada en Londres, donde nací. Wow, claro. ¿Y tú naciste más o menos en los años 80, no? No, antes, corazón. Es que yo te veía joven. Sí, antes. Yo soy de los años 70, sí. Y nacida en Londres, o sea que tu lengua materna sería el inglés. No, porque mi madre es chilena, entonces mi lengua materna es el castellano. O sea, te habló castellano desde pequeña. Sí, aprendí castellano y después a los 2 años, cuando ya entré a la escuela, como a un centro educativo, ¿no es cierto? Ahí aprendí inglés y italiano con mi familia. ¿Sí? Hablo 3 idiomas. Hablo cuatro idiomas. Hablo portugués, hablo varios idiomas, sí. Es que yo te preguntaba, no es tan obvio porque yo tengo un papá de República Checa y yo al crecer en Chile, él nunca me enseñó el checo y lo tuve que aprender mucho más tarde. Entonces, no tuve esa suerte de crecer con 2 lenguas. O más. Claro, la materna, digamos, que viene de la madre, que es el idioma en que ella me habló, es el castellano. Mira, y se nota porque hablas igual que un chileno. No, ni un acento. Acento. O sea que tú llegaste a Chile ya grande, ¿no? ¿Con qué edad? Con casi 15 años llegué a Chile cuando mi mamá retornó a Chile. Yo me vine con ella. ¿Y qué impacto debe haber sido eso? O sea, yo solo me lo trato de imaginar, ¿no? Un adolescente que viene a un país nuevo y a un colegio nuevo y todo eso distinto, ¿no? Como era antes. Fue un impacto, pero también fue un poco un alivio, porque no sé si las personas que están escuchando sabrán bien de Londres en los años 80, 90, un Londres en barrios donde vivíamos los inmigrantes. No es un lugar muy lindo, digamos, y aquí uno se encuentra una vida mucho más cercana a la naturaleza. En Londres yo me crié en un barrio que tenía
momentos violentos y como situaciones difíciles, situaciones de vida difíciles de las personas con las cuales uno vivía. Y llegaron a Santiago, ¿o no? Sí, a Santiago. Wow. Sí. ¿Y tú desde chiquitita sabías que querías estudiar hongos o fue eso posterior? No, yo no tenía idea de hongos hasta más o menos los 19 años. Conocía los hongos por haber consumido hongos psicodélicos, conocía los hongos digamos, por haberlos estudiado en el colegio, en la universidad, algunas cosas, pero el interés y la pasión nació ya cuando estaba en la universidad. Claro, claro. Y entonces tú no estudiaste, bueno, la carrera de micología ni siquiera existía, ¿cierto? ¿Tú estudiaste No, otra cosa? estudié acuicultura Uh-huh. en la Universidad de los Lagos, en Osorno, y en ese camino educativo conocí los hongos y fui autodidacta los primeros 16 años de mi carrera. Uh-huh. Wow. Sí. O sea, ahí yo escuché esa historia, pues que creo que te habían mandado a hacer un voluntariado, o tú elegiste hacer un voluntariado con zorritos en Chiloé y que ahí te pillaste con hongos y te entró el bichito, ¿no? Sí, o la espora, más que el bichito. Te metieron las poras. Sí, fue un encuentro mientras estaba buscando zorro chilote con un hongo desconocido para mí en ese momento y la curiosidad de saber quién era. Y eso fue lo que me llevó a conocer más, a querer aprender y a encontrarme con que no había mucho donde aprender y luego ahí entonces la decisión de hacer algo para que eso cambiara. ¿Y esto fue en los años 90 o qué años más o menos? Sí, el 99, 2000. Ok, que no existía guía de hongos, ¿no? De reconocimiento. Ni una, no. Publicó el año 2001 Waldo Lazo el Atlas Micológico de Hongos de Chile, pero eso fue, claro, fue un par de años después de haber como querido aprender. Sí. Claro, entonces ahí tú decidiste hacer tu propia guía, tengo entendido, o la propia guía de reconocimiento. O sea, yo estaba en un camino de aprendizaje. Y en ese camino de aprendizaje lo que iba acumulando después se tradujo en una guía que se llama Fungi Austral, pero no salí con el propósito de hacer una guía de campo, salí con el propósito de documentar la funga de Chile y conocer, y ir como documentando y entender quién vivía dónde, y en ese camino había poca herramienta para saber, había mucha literatura argentina. Había algunas publicaciones en un boletín micológico chileno que llevaba a la Universidad de Valparaíso y con el doctor Eduardo Piontelli y luego la guía de Lazo que salió el 2001 pero que él tenía listo hace muchos años, entonces yo me comuniqué con él antes que él publicara su libro y él fue muy amable y me enseñó mucho y me pasó separatas de sus papers y cosas para que yo pudiera aprender. Claro, es que no me imagino cómo debe ser aprender algo desde cero más o menos, de forma autodidacta. Debe ser bien impresionante. Leyendo y estudiando, todo lo que cruzaba mis ojos lo leía. Sí. Claro, y como tenías otras lenguas, podías leer también material en inglés o en otros idiomas también. Justamente, y además que no hay que olvidar que era la época en que no existía el internet y el teléfono así como lo vivimos y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas tal vez por el acceso a información, pero muy bueno porque no había distracción. Claro, sí, no lo había pensado. Con las redes sociales, con los teléfonos, con el internet, uno pasa demasiado tiempo mirando la vida de los demás y no suficiente tiempo aprendiendo y nutriendo la vida de uno. Claro, uno se propone hacer algo y en verdad requiere mucho tiempo porque entre medio te pasas metiendo en páginas que te aparecen y te aparecen como está hecho para captar tu atención. Es muy cierto. Sí. Problemático. Sí. Lo que yo tenía una duda, Juliana, es cuando uno es micólogo, bueno, aunque no existe la carrera en Chile todavía, ¿no? Más como una especialización, ¿es eso? Hay posgrados en micología en Chile, sí, tú te puedes especializar, digamos, hacer posgrados en la U de Conce, en la U de Talca, puedes estudiar.
Ya, y ahí, ya que son un reino, que esto es algo inmenso, quiere decir que un micólogo no es igual a otro micólogo, ¿no? Se especializan en distintos temas, me imagino. Claro, hay micología médica, que es súper, hay una carrera, o sea, hay cursos y ramos de micología médica súper avanzados en Chile y hay toda una rama de la micología que es microbiología en el fondo. Y, Hay otros que estudian líquenes, ¿no? Los liquenólogos también son micólogos en parte. La micología en el fondo es el estudio de los hongos de cualquiera de esas aristas. Tradicionalmente micología es alguien que conoce del reino y después se puede especializar en distintas cosas dentro del reino, como un zoólogo o un claro, botánico. claro. ¿No? Sí, pues por ejemplo, a mí me tocó, yo estudié comportamiento animal de primates, así súper específico de eso. Y no era todos los animales, ni todos los aspectos. Claro. Y bueno, eso, claro, eso quería saber de la micología. Y es muy interesante, bueno, tú siempre has dicho, y he visto varias charlas en las que lo has vuelto a decir, que es importante reconocer a los hongos y no confundirlos con plantas, ¿cierto? ¿Nos puedes decir un poco de eso, de por qué? Porque no son plantas, po. Claro. En el fondo, si es que uno hace esa... Si uno... Es por el rigor del conocimiento nomás. No podemos dejar que las personas aprendan pensando que un chimpancé es una planta. Y uno entonces siempre va a decir, oye, los animales son distintos a las plantas. Y es exactamente lo mismo con los hongos. No tienen nada que ver, pues son reinos distintos y... La razón por la cual lo repito tanto es porque la gente todavía cree que los hongos son plantas o parientes de las plantas y resulta que los hongos son más emparentados con los animales que con las plantas. Cacha. Sí, pues y a mí me habían enseñado, lo poco que me enseñaron de hongos en la universidad fue dentro de botánica. No fue como un ramo aparte de hongos. Sí, los hongos se incluyeron dentro de las criptógamas. Y por mucho tiempo se estudiaban las criptógamas que tenían hongos o lo que llaman algunos botánicos las plantas inferiores. Me da mucha risa. Sí, suena feo. Que son las plantas no vasculares y hongos se metían dentro de la criptogamia. Erróneamente, sí. Más encima de esa forma como jerárquica, como poniendo unos por debajo y otros por encima. Sí, se da mucho. Y has hablado mucho, he visto también en la página web de Fundación Fungi de las 3 F, flora, fauna y funga, como incorporarlo al lenguaje también, ¿no? Pero no solo al lenguaje, creo que a las leyes de los países. ¿Qué nos puedes decir de eso, de las 3 F? Hasta hace 5 años existía un término que hoy es obsoleto, que es flora y fauna, ¿no es cierto? Es una forma de referirse a vida macroscópica en la Tierra y que se incorporaba en distintos planes de conservación o marcos regulatorios internacionales o nacionales de distintos países. Y se hablaba de plantas y animales y de flora y fauna. Y hace 5 años, junto a colegas y amigos, delimitamos un término que es funga, que es una palabra que existe hace mucho tiempo, pero que es una palabra construida artificialmente, digamos, no tiene raíz latina ni raíz griega, que se refiere a la diversidad de hongos de un lugar determinado, así como fauna, por ejemplo, es la diversidad, se refiere a la diversidad de animales de un lugar determinado y flora a la diversidad de plantas de un lugar determinado. Y entonces, en delimitar ese término en un estudio que hicimos, en una publicación, la juntamos con las 2 F que ya se estaban ocupando, flora y fauna, y propusimos las 3 F, ¿no? Y de ahí nace la propuesta de las 3 F, flora, fauna y funga, como un término válido para referirse a la vida macroscópica en la Tierra. Y ese término y esa propuesta, las 3 F, como se dice en buen chileno, prendió.
y prendió en distintas partes del mundo, y hoy día en más de 20 países, en sobre 70 instituciones, se incorporan las 3F, incluida en la Real Academia Española, en el diccionario, incluyendo en Naciones Unidas, en la Convención de Diversidad Biológica, donde ya ellos están públicamente recomendando el uso de las 3F, la UICN, y así muchas organizaciones, instituciones, personas que suscribieron a usar las 3F, o porque leyeron sobre la propuesta, o porque han sido alcanzados por la iniciativa 3F, que es una cosa distinta, es una red que consiste de Fundación Fungi, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y del autor y biólogo británico Merlin Sheldrake. Y entre los tres creamos esta iniciativa que ha ido inoculando a gente e instituciones en distintas partes del mundo para que se incorpore el lenguaje micológicamente inclusivo en todas las formas de hablar. Claro. Y eso te iba a preguntar, pues cuál había sido el recibimiento, y aparentemente, como tú dices, prendió y llegó a todos lados. Pero el reconocimiento de los hongos no está incluido dentro de la legislación de todos los países, ¿no? Escuché varias veces que solamente en Chile, o solo en Chile en un nivel tan alto, me parece. No, eso no se refiere tanto al reconocimiento de los hongos. Lo que hace único a Chile en términos de conservación de hongos es que los hongos están incorporados en la legislación ambiental, y se establece la obligación de incluir líneas bases de hongo en las evaluaciones de impacto ambiental. Y eso no se hace en ninguna otra parte del mundo. Pero hay en regulaciones de varios países inclusión de hongos, por ejemplo, en manejo forestal y en otras áreas. Y eso que esté dicho en la legislación chilena no quiere decir, por ejemplo, que se hace al 100%, ¿sí? Porque, es que yo participo como voluntaria en una ONG y me toca a veces ver líneas base de distintos proyectos. Y no recuerdo haber visto alguna vez, o quizás eran proyectos más antiguos, no recuerdo haber visto líneas bases de hongos. Entonces, es obligación, y el cumplimiento no es del 100%, pero digamos, y esa es responsabilidad del Estado, del que vengan esas evaluaciones de impacto ambiental, una mención con una línea base de hongo. En general sí están incorporados, pero depende, hay que buscarlas y hay que mirarlas, pero por ley deben estar. Es decir, si tú ves una evaluación de impacto ambiental que no incorpora una línea base de hongo, es ilegal. Claro, y eso da paso para que uno pueda luchar contra el proyecto, ¿no? En la participación ciudadana o en distintas instancias. O sea, legalmente ese proyecto no debiera seguir con recibir una RCA. Claro, el permiso. Entiendo. Una resolución de calificación ambiental, sí. Bueno, y todo esto que nos has dicho de reconocerlos, de que son un reino aparte de esto de las 3F, flora, fauna y funga, también es porque, no solo por su existencia, sino por su importancia, ¿no? Son muy importantes para nuestras propias vidas, tengo entendido. Los hongos son importantes para la vida de la gente y del planeta, digamos, de todas las especies que viven en el planeta, sí. Súper importante. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las funciones que ellos hacen que son tan importantes para todo? A ver, esa pregunta es el equivalente a que yo preguntara cuál es la función tan importante de los animales que hace importante la vida para todos. Y es difícil contestar eso porque hay distintos tipos de animales, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de hongos. No hay una sola forma de ser hongo. Y distintos hongos cumplen distintas funciones. En general, uno puede aproximarse a ubicar como el rol de los hongos en 2 o 3 grandes categorías. Uno es en la descomposición de materia orgánica, otra es en la formación de simbiosis esenciales con plantas y animales que permiten la vida en el planeta como la conocemos, y también como mucho que tiene que ver con levaduras y el rol, digamos, de la fermentación, diría yo, ya mirando más al ser humano. Pero tienen funciones variadas dependiendo de qué tipo de hongos son, al igual que pasa, por ejemplo, con las plantas, que dependiendo de qué tipo son, su función es variada. Entonces, no todas las especies de hongos descomponen, no todas fermentan, no todas están en simbiosis con plantas, ¿no?
Así Y no como- todas tienen micelio. Eso también quería saber. No todas tienen micelio. No, las levaduras no forman micelio, por Ujú, ejemplo. Y las levaduras son hongos unicelulares. ujú. Y nos puedes explicar en tus palabras, lo he leído hartas veces, pero igual es un concepto interesante, el micelio. ¿Cómo lo podemos imaginar? El micelio es una red muchas veces subterránea o dentro de troncos, ¿no es cierto? O dentro de muros. Una red filamentosa que a simple vista parece como un algodón blanco, como algodoncito, como telaraña, Mm, que está formada por filamentos que se llaman hifas, que son como tubos microscópicos que crecen de forma lineal y que se van interconectando para formar redes que pueden extenderse por varios kilómetros. ujú, Y eso es el equivalente como al cuerpo de lo que nosotros llamamos hongos, ¿no es cierto? Que son las callampas. claro. Las callampas o las setas, orejas de palo, los puff, son estructuras que nacen a partir de un micelio, salen a partir de un micelio y cuya función es la producción y dispersión de esporas. No es el cuerpo completo, no es un individuo necesariamente. Un micelio que es un individuo puede producir muchas setas, muchas Mm. callampas, por ejemplo. Es como, así como un árbol puede producir muchas frutas. De ahí se hacía la comparación que era lo que uno ve era como una fruta de un árbol, ¿no? Como para entenderlo. Claro. O sea, la reproducción, no sé si es sexual o asexual, ocurre en el micelio, por ejemplo. No, o sea, hay distintas formas de reproducirse. Los hongos se reproducen de muchas maneras distintas. Mm, Se pueden reproducir de forma sexual, asexual, parasexual. Hay muchas formas, muchas. Algunas de ellas ocurren a nivel de micelio, pero con producción a veces por ejemplo, los hongos se pueden reproducir de forma asexual por bipartición, por partirse. O sea, uno puede tomar un micelio, partirlo en dos, ¿no? Como clonarlo sí. y ponerlo en distintos lugares, y es una forma de reproducir, ¿no es cierto? Una forma de reproducción asexual. Sí. Pero la reproducción sexual ocurre a través de esporas. Y eso era lo que había conversado creo que fue con Daniela Torres de Fundación Fungi, que ella me explicaba que no hay realmente un macho y una hembra, como lo conocemos en los animales. No. Hay varios géneros, creo, me parece, solo son polos, positivo y negativo. Súper raro. Claro, el concepto de macho y hembra no existe en el reino fungi, así que no hablamos en general de macho y hembra, sino que, ¿no es cierto?, uno puede hablar de distintos gametos, distintos polos, puede ponerle algún nombre que refiere para diferenciar dos tipos que como gametos en el fondo. Claro, sí. Pero no se ocupa el concepto de macho y hembra, ¿no? Eso es súper loco que uno se empieza a cuestionar todo. Creo que en las bacterias quizás ocurra algo similar, no sé, o en otros reinos. Que el concepto de macho y hembra que es tan propio de nosotros desaparece ahí. Claro, pero en el fondo sorprende cuando uno tiene una visión antropocéntrica, Claro. pero cuando uno no la tiene no sorprende para nada, digamos, con las plantas tampoco. Nosotros podemos llamarlas macho y hembra, pero no son macho y hembra en el fondo. Incluso, como tú habías dicho en alguna charla o en algún podcast, la noción de individuo incluso se difumina un poco, ¿no? Con los hongos. Sí, a ver, los hongos no viven dentro de su comida y por lo tanto son inseparables de otro. Son inseparables de su simbionte, su sustrato, y en el fondo uno puede encontrar bacterias viviendo sobre hongos, digamos, siempre tienen la posibilidad de demostrar que ninguno es uno solo, ¿no? Es muy notorio que están unidos a una serie de otras, no sé, especies, incluso de otros reinos. Y bueno, hablando del micelio, solo quizás preguntas muy raras que se me ocurren, pero el micelio está formado por células, ¿no? El micelio está formado por hifas, que claro, Sí. células, por supuesto, Dentro. células, pero las hifas, que son una estructura filamentosa que es el ancho de una célula nomás, el alto, se va reproduciendo de una manera particular, no es la misma forma que se reproducen plantas y animales, de manera lineal, y se va fusionando también de manera lateral. Algo que nos estábamos tratando de imaginar con el Seba,
tratar de visualizarlo, era esta unión entre hongos micorrízicos y las raíces de las plantas. ¿Cómo ocurre esta unión? ¿Cómo la podemos imaginar? Hay distintos tipos de micorriza. Eso es una cosa que hay que entender ahí. No hay una sola forma de ser micorriza, así como no hay una sola forma de ser hongo. Hay ectomicorrizas, endomicorrizas, micorrizas arbusculares y así más. Hay varios tipos. Sí. La que en general uno conoce es la ectomicorriza, que es un hongo que vive sobre las raíces y de árboles y plantas. Y en ese sentido ocurre ahí una serie de como... primero reacciones químicas, ¿no es cierto?, que permiten que haya una envoltura y penetración de las raíces por parte del hongo. Y así, dependiendo del tipo de micorriza, es cómo se unen. Pero en general tiene que ver con, cuando es ectomicorriza, una envoltura y luego penetración. ¿Y eso es beneficioso tanto para el hongo como para la planta? Sí, es un mutualismo. La planta le entrega al hongo azúcares que produce a través de la fotosíntesis y el hongo le entrega a la planta nutrientes que la planta no puede sintetizar por sí misma del suelo, y agua también y otros nutrientes. O sea que si no fuera por esta asociación o por estos hongos, muchas plantas ni siquiera podrían vivir, ¿no? No pueden vivir fuera del agua las plantas sin la asociación con hongos. Así es como la vida emerge del ambiente acuático para conquistar la tierra. En esta simbiosis esencial entre alga y hongo, o sea, planta y hongo. Y también se ha hablado de que estas redes que están bajo el suelo interconectan a un árbol con otro también, ¿no? O sea, se ha hablado de eso, claro, y hay todo un concepto de que hay hongos que unen árboles entre sí, pero recientemente se publicó un estudio que cuestiona mucho toda esa como forma tan como directa de unir, y en realidad lo que es, a medida que se va sabiendo más, no está tan claro que está como que el micelio entregue nutrientes de un árbol a otro tan directamente y tan como generalmente. Porque, claro, todo esto está bajo tierra, entonces uno debe explorarlo, investigarlo, debe ser súper difícil. Es difícil, se ocupan distintas técnicas, pero todo bastante difícil, sí. Estábamos con el SEA en el Festival Reino Fungi, donde ahí te vimos, y había una sala donde uno entraba, pero era una forma artística de representar cómo sonaba cuando uno escuchaba bajo el suelo. Como no sé, yo me imaginé como los pasos de las personas, cómo se escucharían por debajo. Y era bien impresionante darse cuenta que existe tantas cosas debajo de uno y que uno no las ve, y cómo se podría sentir estar ahí adentro. Sí, esas eran grabaciones de Cosmo Sheldrake, un amigo que se las facilitamos para el Festival Reino Fungi. Faltó ahí que el festival reconociera el aporte de Cosmo a esa sala, pero esos sonidos los grabamos en la Araucanía andina el año pasado, poniendo micrófonos e hidrófonos en el suelo, y efectivamente es el sonido real del suelo en la Araucanía andina. ¡Wow! Y bueno, uno no sabe, ¿los hongos pueden escuchar o no pueden escuchar? No sé. No tienen orejas como las nuestras. Claro. Pero y escuchar depende cómo defines escuchar. Claro. O sea, seres sintientes, y eso no hay duda. Pero no... Hay que desantropocentralizarlo todo, me parece. Claro. Sí, para entender mejor, sí. Sí. Pero quizás sí pueden tener, no sé cómo se dice, la percepción de la presión, ¿no? De los cambios de presión o cosas así. Claro, de temperatura, de impulso eléctrico, de muchos, son seres sintientes. Sí. Difícil de imaginarlo. Y leí también sobre el proyecto SPOON, que me pareció súper interesante, que quieren mapear las redes de micelio. SPOON, la Sociedad para la Protección de Redes Subterráneas, por su sigla en inglés, es una ONG que busca mapear, no en el sentido convencional de un mapa, las redes subterráneas de hongos micorrízicos en el mundo, y es en general mapeando las comunidades, distintas comunidades de hongos que viven en el suelo en distintas partes del mundo. Sí, súper interesante. Y vi un poco la página web y aparecían, creo que todavía no tienen todos los datos que requieren, ¿no? Me imagino,
y mostraban como hotspots, de donde posiblemente hay más, no sé, redes de micorriza y puede que haya hasta más biodiversidad de todo tipo de animales y plantas, ¿no? O sea, la metodología es un algoritmo computacional que predice lugares de mayor o menor diversidad de comunidades micorrízicas en el suelo en el mundo y se está haciendo un esfuerzo de muestreo en distintas partes del mundo para tomar muestras y analizar genéticamente qué hongos ectomicorrízicos están en esas muestras. El primer muestreo de ese trabajo se hizo en Chile el año pasado, la muestra número 1. Y sí, va a tomar varios años hacer el muestreo completo. Claro, wow. Es como una tarea titánica, me la imagino. Sí. ¿Y existe una relación entre diversidad de hongos y diversidad de plantas o diversidad de animales, por ejemplo? Sí, hay, como los hongos son específicos de su sustrato y dependientes de su simbionte o de su sustrato, no su comida. Entonces, donde hay más diversidad de sustratos o de simbiontes, hay mayor diversidad de hongos. Por lo tanto, en lugares donde hay una mayor diversidad de plantas y animales, es de esperar que haya una mayor diversidad de hongos. Y el sustrato era como el espacio en el que el hongo se encuentra, ¿no? La casa le llamaban. No, el sustrato es sobre, claro, sobre qué vive o con quién vive. Por ejemplo, un hongo en la naturaleza, digamos, el champiñón ostra tiene como sustrato el álamo, por ejemplo, principalmente, o en algunos casos araucaria o así, no son bien específicos. Eso, el sustrato es sobre qué crece, sobre lo cual crece. Entonces, ¿yo también podría ser sustrato de hongos, por ejemplo? Eres, sí. Lo soy. Sustrato de hongos, sí. Claro, sí. Tenemos hongos, tengo entendido, ¿no? En la piel, en los intestinos, ¿no? Dentro del cuerpo, en todos lados. Sí, en la piel, en todos lados. Respiramos hongos nosotros, muchas esporas por respiración. Sí. Y si no tuviera esas especies dentro de mí, o no sé cuáles son, quizás mi cuerpo no funcionaría como funciona, ¿no? Tendrías que preguntarle a un médico, yo creo, pero evidentemente toda la teoría de la endosimbiosis es lo que rige, digamos, y cómo esa teoría está incorporada en el entendimiento de la vida hace mucho sentido, ¿no es cierto? Desde la misma célula eucariota, siendo una célula que tiene otra dentro de ella, que es la mitocondria, que tiene además un ADN distinto. Entonces, por ahí va un poco la cosa con las endosimbiosis. Hay mucha endosimbiosis en nuestro cuerpo. Y en el mismo libro de Merlin Sheldrake leí que dentro de los hongos hay bacterias y quizás dentro de la bacteria hay un virus, es como... ¿Sí? Claro, sí, por eso demuestran que los individuos no existen. Hasta yo como individuo me estoy preguntando si realmente soy un individuo o soy una comunidad de seres. Eres un ecosistema, todas las personas. Sí, no somos nosotros un individuo, no somos una sola especie en nuestro cuerpo. Hay muchas especies dentro y sobre nuestro cuerpo. Bueno, si uno tiene un desequilibrio, también pasa que pueden tener hongos malos, ¿no? Hongos de piel que no son deseables. Me imagino también. Sí, igual que bacterias o virus, es lo mismo. Sí, exacto. O animales, digamos, ¿no? Los piojos. También, sí, es cierto. Habías hablado del sustrato, que podrían ser distintos tipos, y uno, si quisiera proteger a los hongos, tendría que proteger el sustrato, ¿no? Porque proteger al hongo directamente no es tan simple, me imagino. Depende de qué hongo, ¿a cuál te refieres? Yo me refiero a todos. No sé. No son una sola cosa, claro. Ese es el tema, porque si uno habla de conservación de primate, no es lo mismo que hablar de conservación de insectos, o de conservación, digamos, de otros, digamos, animales más pequeños, más grandes, distintos. O sea, esa distinción hay que hacerla con los hongos. De igual manera, porque los hongos no son una sola cosa, hay muchas formas de ser hongo. Entonces, conservar levadura es distinto a conservar mohos, que es distinto a conservar líquenes, que es distinto a conservar orejas de palo, que es distinto a conservar hongos que forman setas, ¿cachai? Callampas. Entonces, en general, dependiendo del tipo de hongo, va a ser distinta la forma o las acciones que haya que tomar para su conservación. Dando un ejemplo concreto, por ejemplo, si estamos en el sur de Chile, el bosque templado del sur de Chile, donde aquí hay unas ciertas especies, para proteger a estas especies, ¿cómo deberíamos hacerlo?
Depende, porque si es un hongo que en los bosques templados del sur hay líquenes, moho, levaduras, setas, Claro. orejas de palo, la misma distinción, ¿ya? Ujú. Entonces no es que por un lugar geográfico haya menos tipos de hongo. Y en un bosque, si uno dice, ya, para los que forman callampas, bueno, hay algunos que crecen en madera podrida y otros que crecen asociados a un árbol vivo. Y evidentemente las acciones, lo que haya que hacer para proteger a hongos que crecen asociados con árboles vivos o con árboles viejos, es distinto a lo que haya que hacer para conservar un hongo que crece en madera muerta. Ujú. Entonces, hay que tener claro que así como hay como diversidad de animales en un bosque, o sea, esa pregunta no me la harías para preguntarme cómo conservamos los animales de los bosques del sur de Chile. No me Ujú. la haría. Pero Claro. tampoco se puede hacer para los hongos, porque son Ujú. muchos tipos distintos de hongos que tienen distintas formas de vida, formas de reproducirse y posibilidades, digamos, de conservación ex situ, por ejemplo. Ujú. Entonces, es como, hay que abrir uno tiene que abrir en el fondo como abrir como la posibilidad, como el entendimiento de qué es lo que son los hongos, Ujú. para Pero de todas entender esto. maneras, si pienso en un ecosistema, no como en un bosque, debe ser lo más positivo es que hayan distintos, como tú habías dicho, árboles vivos, árboles muertos, árboles caídos, árboles parados, distintos tipos de sustrato, de edades, de todo eso, y quizás contribuye a tener una mayor biodiversidad de hongos, ¿no? Claro, o sea, si uno, en el fondo, dependiendo del tipo de bosque, lo que en general tiende a trabajar hacia la conservación de los hongos y así también la conservación de otros organismos, es tratar de alterar lo menos posible, ¿no es cierto? Los ciclos y equilibrios propios de ese ecosistema. Y, porque en el fondo lo que uno va viendo es que hay algunas especies que crecen solo en los claros de bosque, Mm. otros que crecen solo en las orillas de bosque, otros solo viven cerca de riachuelos. Eh, entonces, dependiendo de cuál es el hongo y cómo vive, su biología y su ecología va a hacer esas acciones. Si hay un hongo una especie que se encuentra solamente a orilla de esteros dentro o a orilla de vertientes dentro de bosque, tienes que hacer un manejo que tenga que ver a lo mejor con el ciclo hídrico, ¿no es cierto? Dentro Ujú. de los bosques. Sí, va a ser distinto, no va a tener tanto que ver la madera a lo mejor. Ujú. Como hay hartas consideraciones, son bien distintos entre sí los hongos, pero en general las cosas pasan por no desequilibrar esos ciclos naturales. Uno se suele imaginar a los hongos en un bosque, pero me imagino que igual hay hongos en desiertos, por ejemplo, o en el mar. Los hongos son ubicuos, donde haya materia orgánica crecen los hongos. Ujú. Hay hongos en el desierto, hay hongos en las copas de los árboles, hay hongos en el aire, hay hongos en el agua dulce, en el agua marina, hay hongos en todos los ecosistemas. ¿Y en Hay, el mar? hay hongos en el hielo, sí, en el mar hay muchos tipos también. ¡Wow! En el agua salada, es que no sabía eso. Es un reino. Ujú. ¿Hay plantas en el mar? Ujú. Sí. ¿Hay Claro, bacterias en el mar? Sí. ¿Hay animales en el mar? Claro. sí, ¿Por qué no en el mar? claro. Los hongos no son todos terrestres que forman callampa. Es parte de esta misma como cambio uno puede decir, hasta llevarlo como un cambio de paradigma en el Sí, fondo. Pero sí. ese ejercicio es importante hacerlo, porque si no uno nunca va a poder entender del todo quiénes son, cómo viven, la magnitud, digamos, del reino. Lo diversos que son y que están en todas partes realmente. Ujú. Son tan o más diversos que los animales. Sí. Wow. Y bueno, había también visto el documental que se llamaba Deja que las cosas se pudran, creo que se llama Let Things Rot, ¿cierto? Sí, Donde sí. hablaban de una forma muy, muy bonita también, hasta poética, del valor de la descomposición, de los hongos que descomponen. ¿Qué nos puedes Sí. decir de eso, de la importancia de la descomposición? Em, Tendemos a situar la vida en un ciclo que tiene un comienzo y un fin. Y yo no estoy de acuerdo con eso, digamos, y los hongos pueden ser usados para demostrar que no es tan así, digamos. Uno se puede situar en distintos puntos de un ciclo y ver comienzos ahí, digamos, ¿no? La vida no nace con
la aparición de una forma de vida y no termina con el fin de esa forma de vida, sino que a través de la descomposición uno logra la recomposición. Entonces ese trabajo que hicimos junto a Mateo Barrenengoa fue una suerte de reflexión y una oda a situarse en otro momento del ciclo de vida de los seres vivos o del ciclo de los nutrientes, en el fondo el ciclo de la materia orgánica, y entender que cuando aparentemente termina la vida, por ejemplo, de un árbol, lo que está ocurriendo en realidad es el comienzo de otros árboles, el comienzo de otros organismos, ¿no es cierto? Como que no hay un comienzo y un fin cierto. La muerte, como nos han enseñado en Occidente, no existe cuando uno mira desde el punto de vista de los hongos y la descomposición. ¿Y los mismos hongos en sí, ellos mueren en algún momento? Sí, claro, cuando se les acaba la comida. También se descomponen y se... Hay hongos que crecen sobre hongos, que los pudren, y hay hongos que se les acaba la comida o se pueden morir de sed. No hay suficiente agua, se secan. En teoría quizás podrían llegar a ser inmortales, ¿no? Es que eso he escuchado que puede ocurrir con las plantas, por ejemplo. No sé lo que has escuchado. Por ejemplo, en los animales hay un ciclo que es muy claro, ¿no? Que es el nacimiento, incluso uno puede ver hasta un tipo de adolescencia en otros animales, desarrollo, vejez, muerte. Y yo escuché que en las plantas eso no es tan claro, es como que podrían crecer y seguir, o sea, no crecer, sino que seguir desarrollándose y viviendo hasta que no le caiga un rayo, por ejemplo, hasta que no ocurra algo en la naturaleza que la haga fallecer o morir. Bueno, con hongos pasa que los hongos, como viven dentro de su comida, la limitante es la extensión de la comida. Bueno, el ser vivo más grande del planeta es un hongo, que es un hongo que vive bajo un bosque en un parque nacional en el norte de Estados Unidos y que tiene cientos de hectáreas, digamos, de extensión, pero no va a vivir más allá del bosque. Se va a morir en el fondo o se va a estar limitado por donde está su simbionte o su sustrato. Y tiene más de 2000 años ese individuo. Wow. O sea, uno, claro, en teoría uno puede decir ya, es ilimitado y qué sé yo, pero estamos en un planeta con un área finita, entonces esa no es infinita. Y por lo tanto siempre va a haber una limitación debido a esta alta especificidad de los hongos con su sustrato, hay límites a donde puede haber una especie u otra, digamos. Claro, dependen del sustrato. Dependen de su comida, igual que los animales, porque el animal no hace el ciclo completo si no come, digamos. Claro, ¿No es cierto? muere antes si es que no encuentra comida. Sí, y entonces es lo mismo, y en el fondo también ahí entra la pregunta, o sea, realmente el animal muere, pero la especie no. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De la especie o estamos hablando de un individuo, entre comillas, individuo? Porque en el fondo, con la muerte de mi abuela, digamos, no se murió la familia, ¿te caché? Claro, sí. Y entonces también hay también algunas consideraciones, yo creo, como vemos el fin. Exacto. Y algo que me cuesta imaginar es que gracias a esta descomposición se va formando el suelo, ¿no? O sea, el suelo se forma de distintas maneras, pero una de ellas es a través de la acción de la descomposición, ¿no? de hongos y bacterias que van transformando materia orgánica en suelo, sí. Y el suelo, eso es algo que aprendí bastante más tarde, es muy importante para la absorción de CO2, para ¿cómo se llama? La fijación de CO2, ¿cierto? Sí, el suelo, pero son los organismos que están dentro del suelo. Se sabe que la asociación micorrícica es uno de los sumideros más importantes de dióxido de carbono. Y entonces, claro, el suelo, pero el suelo en lo que se metaboliza ahí, digamos. O sea, las redes estas de micelio ayudan a esta absorción de CO2, ¿no? Claro, fijan, sí. Y mantienen el suelo también. Es que eso me costaba como tratar de imaginarlo, cómo se veía. Es que lo que pasa es que tampoco hay un tipo de suelo solo.
hay varios tipos de suelo. Entonces, uno no podría generalizar que digamos que, porque hay suelos que son más pobres en esa capacidad de fijar carbono. Claro, suelos ¿Cierto? como más duros o no sé, en el Hay desierto. muchos tipos de suelo. Sí. Entonces, en el fondo depende de qué tipo de suelo estamos hablando y ahí uno puede ver qué es lo que está pasando dentro de ese. Me imagino que Ese un suelo que absorbe más CO2 sería un suelo que uno lo ve como más negro, con más materia orgánica, más humus. No O sea, sé. lo que pasa es que no es el suelo como algo inerte que está absorbiendo CO2, es lo que está pasando en las asociaciones y en lo que se está metabolizando dentro del suelo, lo que fija, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que tú estás mencionando es un suelo saludable en el bosque templado lluvioso. Pero hay otros lugares donde los suelos son muy saludables y fijan una gran cantidad de carbono, pero no tienen esa apariencia. Pero sí están ocurriendo, digamos, las asociaciones que permiten que sean sumideros de carbono. Y ese carbono que tienen así absorbido en el suelo, ¿se podría volver a liberar si es que uno, no sé, causa algún impacto o deforesta, por ejemplo? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, sí. Claro, al limpiar los terrenos, al deforestar o en los incendios quizás. Claro, en chipear, en quemar, claro, en acelerar la descomposición. Y algo que habían mencionado ustedes era que los hongos, bueno, en su gran diversidad, hay hongos que quizás nos podrían ayudar, no solo de esta manera en la que estamos hablando, en la absorción o fijación de CO2 en el suelo, sino que quizás nos pueden ayudar a adaptarnos al cambio climático también, o a enfrentar otros problemas ambientales. ¿A adaptarnos nosotros como seres humanos? Claro, en ecosistemas sanos son importantes para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Lo que pasa es que al ser un reino de organismos, hay distintas formas de ser hongo y distintos hongos viven de distinta manera y se adaptan de distinta manera. Hay algunos hongos que son más resilientes a la sequía, otros que son más resilientes a los rayos ultravioleta. Entonces, dentro de esta gran diversidad de formas de ser hongo, hay algunos que se adaptan mejor a un mundo cambiante y que arman simbiosis y ayudan, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay hongos que viven dentro de las células de las plantas que las ayudan a resistir periodos de sequía, que las ayudan a protegerse contra enfermedades. Hay distintos tipos de hongos, o sea, una vez más, hay muchas formas de ser hongo y algunas tienen esa particularidad. Y algunos nos podrían ayudar a enfrentar, por ejemplo, había leído derrames de petróleo o podrían descomponer plástico, me parece. Claro, hay algunas especies que pueden crecer sobre el plástico, otras que pueden crecer sobre suelos contaminados tanto de petróleo o uranio enriquecido y que pueden metabolizar eso o al menos capturarlo y como encapsular esos contaminantes a la vez de irlos extrayendo del ambiente. En el fondo viven dentro de esta comida que tiene estos contaminantes y son capaces de sacar esos contaminantes, ponerlos en un lugar o metabolizarlos y dejar luego esa comida, ese ambiente libre del contaminante. O sea, son clave, nos podrían ayudar a resolver muchos problemas que aún no hemos podido resolver. De todas maneras, desde un punto de vista antropocéntrico, de todas maneras, sí. Y bueno, Juliana, creo que ya nos habías dicho, tenías 50 minutos, estamos llegando ya al final casi. Y no te creo, sí, qué rápido. Se me pasó súper rápido. Y no quería dejar de preguntarte ya como más personal, ¿qué en todos estos años que llevas estudiando hongos, qué te han enseñado o de qué forma te han cambiado a ti? Distintos hongos me han cambiado de distinta manera y me han enseñado distintas cosas, digamos, como poniéndolo como de una forma más como accesible y que creo que es importante para la gente entender. Cada vez que te tomas una cerveza o te tomas 5 cervezas, estás consumiendo el producto de un hongo. Y a la gente, por ejemplo, en una fiesta le puede cambiar la vida, ¿no? Como, o sea, sí, pues. O entonces, en el fondo hay distintas formas distintos hongos
tienen la posibilidad de impactar la vida de los seres humanos de distintas maneras, desde los brebajes o la medicina, ¿no es cierto? No sé qué me habría pasado si es que no me dieron penicilina esa vez que estuve súper enferma, por decirte, y la penicilina viene de un hongo. O no sé qué me pasaría si es que no tomo estatinas para bajar el colesterol, y bueno, viene de hongo. Entonces, eso es una forma de mirar esa pregunta o de contestarla o mirarla, pero luego está la parte más filosófica de cómo viven algunos tipos de hongos que forman micelio, por ejemplo, que son... que interconectan, que muestran una forma de que somos parte de un todo que está conectado. Y dependiendo del tipo de hongo y de todos los distintos tipos de hongos hay distintos aprendizajes. Yo diría que lo que hemos hablado hoy día hay dos aprendizajes claves. Uno que los individuos no existen y el otro que la muerte como un fin no existe. Esas son dos cosas claves que me han enseñado. Y cómo me han impactado la vida es en todo sentido. Yo llevo casi 25 años dedicando mi vida a ello y en el fondo no son separables de mi existencia a estas alturas. Bonito. Una gatita aquí. La gatita está de... A mí lo que me has enseñado en esta conversación es a desantropomorfizar mi forma de ver a los hongos. Claro, es difícil así, Sí. porque uno no es todo en función del ser humano, digamos, en el reino. Sí. Claro, nosotros somos una especie dentro de un puro reino y hay muchísimos más reinos. O sea, claro, imagina, somos una especie dentro de un reino que pertenecemos además a un género, una familia, un orden, ¿no es cierto?, una clase, etcétera. Y eso en el fondo es lo mismo para los hongos y las diferencias en el reino. A mí me gusta siempre mencionar que, por ejemplo, un digüeñe y un champiñón ostra son tan emparentados como un chimpancé y una araña, por ejemplo. Claro. Entonces, chimpancé y araña son animales, pero son súper distantemente emparentados, ¿no? Sí, perfectamente entendido. Sí. Bien. Gracias, Juliana. No sé si gracias a ustedes. querías decir algo más o ya está bien. No, súper, muchas gracias. Sí. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y en variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales de Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl y muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.